Saludos chicas y chicos, vamos a continuar con la segunda parte del tema que vamos a desarrollar esta semana. En los primeros días de esta semana estuvimos discutiendo, bueno, ustedes lo vieron en el otro video, acerca de pirámides de base cuadrada. En este caso vamos a hacer una pirámide de base triangular, cuya base va a ser un triángulo equilátero. Y una cosa que es muy importante es que es un triángulo equilátero. Solamente lo vamos a hacer así. De la misma manera que en el caso anterior vamos a tener los mismos nombres. El AP es el apotema de la pirámide, el H es la altura de la pirámide y el AP sub B es el apotema de la base. De la misma manera que en el caso anterior vamos a tener ese dibujito que tenemos ahí al lado izquierdo y es un poco difícil visualizar cosas respecto a ese triangulito que está ahí en colores formado por el H, por el AP y el AP sub B, que nosotros no necesariamente vamos a notar ahí que hay un ángulo recto que se forma entre la altura y el apotema de la base. Igual que el video anterior, yo saqué el triángulo aquí al lado derecho, va a ser exactamente el mismo, si ustedes lo recuerdan es exactamente el mismo triángulo. Están los mismos nombres, H es altura de la pirámide, AP es apotema de la pirámide y AP sub B es el apotema de la base. Igual que en el caso anterior, el apotema de la pirámide se calcula con esta formulita que está ahí, con esa raíz. Esa fórmula no ha cambiado, es exactamente la misma que en el caso anterior. Vean que seguimos haciendo el mismo proceso. Solamente que la figura ahora cambió para que la base de la pirámide sea un triángulo equilátero. Pero hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada, seguimos exactamente con la misma fórmula, vean. El asunto cambia a partir de aquí, donde vamos a determinar el área lateral y el área total de una pirámide de base triangular, insisto, cuyo triángulo es un triángulo equilátero. El área lateral sigue siendo la misma, es el perímetro por el apotema de la pirámide dividido entre 2, ¿verdad? Esa P es el perímetro de la base, solamente que aquí vamos a cambiar la fórmula del perímetro de la base y vamos a tener esta. Esa formulita del perímetro de la base va a ser directa. Nosotros solamente vamos a tener que tener la formulita y cambiar el apotema de la base por el valor que nos den y listo. Lo metemos a la calculadora y ella se encarga del resto. El área de la base también tiene una fórmula un tanto diferente, que es esta que está por acá. Esa formulita, igual que en el caso que acabo de decir del perímetro, simplemente cambio el apotema de la base en la fórmula, lo meto a la calculadora y ella se encarga del resto. ¿De acuerdo? Esta es un poco más directa porque las fórmulas son directas, no es de ponerse a analizar que si tiene 4 lados, que si tiene 3 lados, no, digamos como en el cuadrado que la fórmula del perímetro era la suma de los 4 lados, o sea, lado más lado más lado más lado, porque eran 4 lados. En este caso no nos vamos a tomar el tiempo de calcular la medida del lado, ni cuánto, no. Simple y sencillamente utilizamos la fórmula del perímetro para el perímetro de la base y utilizamos la fórmula del área de la base directas. Al igual que como hicimos en el video anterior de esta semana, vamos a hacer un ejemplo. Es exactamente lo mismo. Vean que inclusive la figura no cambia el triangulito que se forma ahí con las 3 medidas principales que habíamos descrito. Lo que cambia es pues la base y las fórmulas que trae esta pirámide. Pero vean que el ejemplo inclusive tiene la misma redacción. Determine el área total de una pirámide de base triangular cuya altura mide 4 metros y la medida del apotema de la base es 2 metros. Cada vez que nosotros mencionemos base triangular, vamos a entender que es una base
formada por un triángulo equilátero. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a extraer los datos que nos da el ejercicio. Lo primero que nos dice el ejercicio es que la altura mide 4 metros, entonces ponemos h igual a 4 metros. Lo siguiente que nos dice es que el apotema de la base es 2 metros, ponemos acá AP sub B igual a 2 metros. Y ahora vamos a calcular una medida que es importante, que es la medida del perímetro de la base. Eso es lo primero que vamos a calcular nosotros. El perímetro de la base nos da una formulita que es esta que apuntamos por acá. Esta formulita es directa, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es sustituir el AP sub B en la fórmula, meterlo en la calculadora y ella se va a encargar del resto. Okay, entonces, como dijimos que AP sub B era 2, cambiamos ese valor acá, veanlo aquí, y metemos todo esto a la calculadora. La calculadora automáticamente nos va a decir que ese resultado de esa operación es 12 raíz de 3 y nosotros le agregamos la unidad de medida que serían metros. Una vez que tenemos calculado el perímetro de la base, vamos a calcular el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide se calculaba con la formulita que ya habíamos descrito anteriormente, esta que está resaltada acá, y simplemente cambiamos, en vez de h, ponemos lo que nos dice que es h, que es 4, que es lo que aparece acá, y en vez de AP sub B, que es el apotema de la base, ponemos lo que nos dice el apotema de la base, que es 2, que es lo que está aquí. Y para evitar problemas, vamos a meterlo directamente a la calculadora. Y si lo metemos directamente a la calculadora, vamos a tener como resultado que el apotema de la pirámide es 2 raíz de 5 y nosotros le agregamos la unidad de medida que serían los metros. Una vez que tenemos ya calculadas esas dos medidas que son el perímetro, que es importante, de la base, y el apotema de la pirámide, y además tenemos por acá la altura y el apotema de la base, vamos a proceder a calcular el área lateral y el área de la base. Entonces primero lo que vamos a tener es que el área lateral, la fórmula sigue siendo la misma, perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Entonces en lugar de la P, que es el perímetro, ponemos lo que nos dio el perímetro, que era 12 raíz de 3, que es lo que tenemos por acá. Y en lugar del apotema, ponemos lo que nos había dado el apotema, que era 2 raíz de 5, que es lo que tenemos por acá. Y lo que vamos a hacer, igual que en los casos anteriores, es que vamos a tomar toda esta expresión, la metemos en la calculadora y nuestra calculadora automáticamente nos va a dar el resultado, que en este caso sería 12 raíz de 15, y nosotros le agregamos la unidad de medida. Recuerden ustedes que cuando hablamos de áreas, las unidades de medida son al cuadrado, por eso es que nosotros ponemos aquí metros cuadrados, porque estamos hablando de un área. De la misma manera que hicimos con esta área lateral, vamos a calcular el área de la base. El área de la base tiene una fórmula diferente. Acá está escrita que es 3 raíz de 3 por el apotema de la base al cuadrado. Vean que aquí están los paréntesis, yo los voy a mantener, yo no los voy a quitar, los voy a mantener exactamente igual a como están. Inclusive cuando los pongo en la calculadora los pongo con esos paréntesis para evitar problemas. Entonces yo lo que hago es que tomo el apotema de la base y lo sustituyo por lo que me dijeron que era el apotema de la base, que es 2. Veanlo acá. Meto todo esto a la calculadora. 3 raíz de 3 por paréntesis 2, cierro paréntesis,
y le pongo el cuadrado y la calculadora automáticamente me va a decir que eso me da 12 raíz de 3. Como es un área, tomamos la unidad de medida y la colocamos al cuadrado, por eso ponemos m cuadrado. Una vez que tenemos nosotros ya calculados el área lateral y el área de la base, vamos a calcular el área total, que es la formulita que tenemos por acá arriba al lado derecho, la esquina superior derecha, que es que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, como el área lateral es 12 raíz de 15, lo sustituyo, cambio el área lateral por 12 raíz de 15. Ahora, como el área de la base es 12 raíz de 3, cambio el área de la base por 12 raíz de 3. Y meto todo esto en mi calculadora. Y mi calculadora me va a decir que eso no cambia, que es exactamente el mismo resultado. Entonces lo coloco entre paréntesis y le agrego la unidad de medida. Como es un área, se coloca la unidad de medida al cuadrado. Ahora, algunas calculadoras podrían no dar este resultado que está acá. Ese 12 raíz de 15 más 12 raíz de 3. Pero no hay ningún problema. Si la calculadora nos da el resultado en decimales, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a tomar solamente 2 decimales. Eso sí, tenemos que colocarle el simbolito de aproximadamente porque no es un valor exacto, es un valor aproximado. Y de la misma manera le colocamos la unidad de medida al cuadrado. En este caso, las pirámides con base triangular, cuando el triángulo es un triángulo equilátero, no van a tener otra forma de resolverse. Solamente vamos a encontrar este proceso. Podría ser que en alguna medida pues se pidieran cosas menos, pero nunca más que esto. O sea, este es el proceso que vamos a tener que seguir siempre para calcular nosotros el área total de una pirámide de base triangular. Igual, pues si nos pidieran el área lateral, solamente calculamos el área lateral, y si nos pidieran el área de la base, pues solamente calcularíamos el área de la base. Pero en general, y lo digo a título personal, yo solamente voy a pedir los ejercicios de esta manera para pues, obtener todos los resultados posibles y practicar todo lo más posible. Este tema me interesa, chicas y chicos, que lo dominen bien para que cuando tengamos que aplicarlo en el futuro, pues resulte de la mejor manera. Por eso lo quise dividir esta semana en 2 partes, para que no tuviéramos ese problema de verlo todo junto, que se confundiera, que hubiera algún problema con cuando es cuadrado, cuando es triangular. Por eso preferí hacerlo separado, para hacerlo un poco más despacio. Pero si ustedes se fijan, el proceso es muy similar, es muy parecido. Las fórmulas, inclusive la fórmula del apotema de la pirámide es la misma. Y pues obviamente las fórmulas del área de la base y el perímetro de la base sí cambiaron un poco, pero vamos a tener siempre esa misma estructura. Entonces, básicamente, lo que quiero es que ustedes vean que son 2 cosas muy similares, lo único que hacen es cambiar las fórmulas. Entonces, para evitar esta situación de que se nos enreden las fórmulas, etc., vamos a tener la oportunidad, todos y todas, de poder tomar una ficha igual que como hicimos la vez anterior y escribir las fórmulas en esa ficha. Yo diría que lo mejor sería poner en una parte de la ficha las fórmulas para la pirámide de base cuadrada y en otra ficha las fórmulas para la pirámide de base triangular. Entonces ustedes lo podrán considerar ahí. Si lo quieren poner en la misma ficha, una por delante y otra por detrás, perfecto. Yo diría que lo mejor sería que fueran en fichas diferentes. Entonces, para que lo tomemos en consideración, chicas y chicos.